Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio de barreras comerciales. Nos dicen que Perú en autarquía, recordemos que un país en autarquía es aquel que consume directamente lo que produce sin depender del comercio con el exterior. En este caso son 86.500 toneladas de aguacate Hass con un precio de 100 millones de dólares. Esto nos va a indicar dónde se encuentra el punto entre la oferta y la demanda sin ningún tipo de comercio. Esa corresponde con esta primera línea que podemos ver aquí punteada con color naranja y es el punto de el equilibrio. Entonces vamos a ubicar la información, recordemos 100 millones de dólares y en esta parte de aquí que es el punto donde toca la curva entre el precio y la cantidad de aguacates sería en este punto de aquí y aquí irían los 86.500. Luego nos dicen Luego nos dicen que el país decidió abrir su economía y a partir de ahora México va a enviarle aguacates y que por ser una nación pequeña, Perú debe de aceptar el precio que se le impone por parte de México, que son 85 millones. Entonces sabemos que Perú a partir de ahora va a tomar el precio que México le imponga por ser una nación pequeña y que este precio va a ser de 85 millones y estos irían en esta curva, o mejor dicho, en esta recta verde que serían los 85 millones de dólares. Luego nos dice el efecto y el desplazamiento que esto va a tener. Nos dicen que se da una reducción de 27.500 toneladas de aguacatejas de los productores locales, porque claro, ahora va a ser más difícil para los productores locales poderse equiparar con un precio tan económico en términos de producción. Entonces, esto va a generar un desplazamiento en temas de los productores locales que ahora van a tener una mayor complejidad. Entonces nos está diciendo que esta reducción es de 27.500. Entonces nosotros tenemos que hacer la resta entre el punto en el que estábamos inicialmente sin comercio, que son 86.500, vamos a anotarlo por aquí, y restarle, porque nos dicen reducción de 27.500 toneladas. Quiere decir que la diferencia entre estos dos va a ser el punto que se ubica en este punto que cruza esta recta con la gráfica, que en este caso son 59.000 y vamos a ubicar el número. Ahora bien, por el tema de los productores hay una disminución, pero por parte de los consumidores que ahora se van a ver más aunados a consumir este producto que ahora es más económico para el país, va a haber un desplazamiento positivo o un aumento en el tema de los consumidores. Y esto es lo que nos describen más adelante. Nos dicen que los consumidores aumentan en 25.500 toneladas. Quiere decir que al comportamiento inicial que ya veníamos trabajando tenemos que adicionarle los 25.500 y eso nos da un resultado de 112.000 toneladas de aguacate y ese sería el punto que iría en contraposición en este punto donde se está cruzando con la gráfica e iría en este punto de aquí. Vamos a ubicarlo. Entonces con esto podemos definir básicamente que esta recta verde se refiere a la oferta que ya teníamos inicialmente, que vendría siendo el punto inicial, más el comercio que ahora estamos teniendo con el exterior, y este sería este punto. Vamos a seguir haciendo lectura del ejercicio. Nos dicen que, dada la caída de la producción en Perú, ¿cierto? Porque ahora los productores locales ya no pueden equipararse a ese nivel de precios tan económicos con el que México entró incursionando en el mercado peruano, el gobierno ha decidido imponer un arancel como una contramedida para poder fortalecer la producción nacional. Y este corresponde al total de toneladas de 5.5 millones, lo que lleva a un aumento de la oferta de aguacatejas hasta los 12.500 toneladas y cae la demanda hasta las 14.500 toneladas. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Que vemos que entre la producción normal, la que se hace internamente en el país, y la producción que ahora hay con el tema del comercio, se presenta lo que se conoce como un dumping, que es cuando una persona o un productor entra a competir en un país con precios mucho más inferiores y competitivos a los que la industria nacional puede equipararse. Entonces, este salvaguarda o este arancel lo que pretende es poder mitigar el impacto
que tiene este comercio sobre la economía nacional. Entonces vamos a observar que hay un nuevo desplazamiento, hay un nuevo comportamiento y para eso tenemos que remitirnos a los datos de la oferta más el comercio, que serían estos datos de acá. Y entonces vamos a mirar cuáles serían estos puntos que serían en la gráfica azul con la información que nos dan. Nos dicen que hubo un aumento de la oferta de aguacate hasta las 12.500 toneladas. Quiere decir que en la curva de oferta, en el punto que nosotros ya teníamos de 59.000 toneladas, hubo un desplazamiento, un aumento hasta las 12.500 toneladas. Y haciendo la suma nos encontramos que el total, ahora, las nuevas cantidades que se van a producir serían de 71.500. Entonces, esta sería la información o el dato que nos iría en este punto con la recta azul. Y luego nos dicen que hubo una caída de la demanda hasta las 14.500 toneladas. Quiere decir que a este punto donde se está tocando con la demanda, nosotros vamos a restarles ese efecto, que vendría siendo la caída en la demanda, que fueron de menos 14.500. Haciendo la resta, vemos que ahora este punto de desplazamiento son hasta las 97.500 toneladas. Este sería el dato que iría en esta parte de acá. El mismo efecto también ocurre con el precio. De hecho, eso es lo primero que se debió haber hecho, donde nos dice que el arancel corresponde a 5.5 millones. Quiere decir que a estos 85.000 millones de dólares con los que se estaba comercializando el aguacate en Perú con el comercio, tenemos que agregarle ese arancel, que vendría siendo 5.5. Y con eso obtenemos que el nuevo precio va a ser de 90.5 millones de dólares. Con esta información ya hemos completado la gráfica. Más vale aclarar que que esta recta azul corresponde a la oferta más el comercio más el arancel impuesto por el parte del gobierno con el fin de mitigar este golpe a la producción nacional. Ahora vamos a ir respondiendo a las preguntas. Nos dicen que en ausencia de comercio, Perú produce y consume. Esto se refiere directamente al comportamiento inicial. Entonces, en este caso serían las 86.500 unidades que se producían al inicio. Con el libre comercio, Perú debe de importar. Para responder a esta pregunta sobre cuánto debe importar el país, nosotros simplemente lo que hacemos es restar el punto donde se tocan en ambas rectas, en este caso. Sabemos que con el libre comercio se está refiriendo solamente a la oferta más el comercio, es decir, la recta verde. Y vemos que los puntos donde se están tocando son dos, el de 59.000 y el de 112.000. Simplemente lo que hacemos es restar esos dos puntos y con eso obtenemos el valor de las importaciones. El valor en toneladas de aguacate, que en este caso sería de 53.000 y este sería el dato que iría en la parte de acá. Y luego nos preguntan, por último, con el libre comercio, el valor total de las importaciones de Perú es igual a. Este punto ya no se refiere a toneladas de aguacate, sino que ya nos está solicitando un valor económico. Y para eso tenemos que simplemente hacer la multiplicación entre esas toneladas que ahora van a importarse por el precio por el que se están importando, que vendrían siendo en este caso de 85 millones de dólares. Entonces, en total, este sería el precio. Ahora vamos a ir con el tema de las gráficas para poder determinar los efectos de redistribución, ingreso, protección y consumo. No vamos a hacer el cálculo de cada uno de ellos, simplemente vamos a indicar dónde se encuentran esos puntos. Ya tenemos la gráfica completa. Ahora vamos a determinar cuáles son esos puntos para poder determinar las áreas y poder conocer los efectos. Entonces, básicamente, el punto A vendría siendo el efecto de redistribución, que quiere decir que es lo que pierde el consumidor y se lo va a pasar al productor. El efecto B es el efecto protección, que corresponde a lo que pierde el productor, aunque haya habido arancel, nunca podrá equipararlo. Es decir, que
Si bien hubo un arancel, este no logró, digamos, como proteger por completo la industria, sino en cierta parte, ¿cierto? El efecto C, que vendría siendo esta zona de aquí, vendría siendo lo que gana el país o el gobierno a través del arancel. El efecto D vendría siendo la pérdida que tiene el consumidor con la implementación del arancel. Y el efecto E y el efecto F y G corresponden a los excedentes del consumidor con el efecto arancelario. También determinando el peso muerto, que vendría siendo la pérdida que va a tener este arancel. Este se calcula sumando los excedentes de la protección más el excedente del consumo. En este caso vendría siendo sumando las áreas entre B y la área D. Ahora, sabemos que la producción original, es decir, M, es de 86.500. El M1, que vendría siendo la producción con comercio y con arancel, vendría siendo la diferencia entre los 97.500 y los 71.500, que recordemos que es donde se está tocando con la gráfica, vendría siendo 26.000. Y que el dato que ya habíamos calculado ahí, que es M2, vendría siendo la diferencia entre el comercio sin arancel, es decir, los 112.000 menos los 59.000. Y con esto hemos completado el ejercicio.